Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Pablo Cortés, soy gestor de proyectos externos de Poltec y hoy vamos a hablar sobre la fibra de yuca. Hola Juan Pablo, es un placer para nosotros tenerte aquí. Entonces, pues cuéntanos, ¿cómo se obtiene la fibra de yuca? Bueno, antes de empezar a hablar sobre la obtención de la fibra de yuca, es fundamental hablar sobre la importancia para Poltec de uno de sus valores principales, que es la sostenibilidad. Dentro de este proceso de sostenibilidad, digamos que en nuestra planta de Chinú siempre hemos estado preocupados por cómo darle a la economía circular o cómo priorizar la economía circular en cada uno de nuestros procesos, ¿cierto? Teniendo en cuenta que nosotros tenemos una responsabilidad enorme frente al cambio climático, frente a todo lo que está pasando como empresa del país, y que eso también es importante tenerlo en cuenta en los procesos de desarrollo. Entonces así nace una iniciativa de utilizar un producto que quizá en las rayanderías o en otras industrias donde también se obtiene almidón nativo de yuca, simplemente se desecha o va a los ríos o se podría, pues digamos, generar como un contaminante a partir de este. Porque como en la fibra de yuca, como vamos a hablar más adelante, también se tiene un poco de almidón en su interior que no se logra liberar, pues digamos que este se fermenta y empieza a generar contaminación, no solo a las aguas, sino también a los suelos, generando acidez, generando bacterias que a la larga podrían empezar a dañar un poco los ecosistemas. Entonces, antes de hablar, como les decía, de cómo se obtiene la fibra de yuca, pues es fundamental decir y hacer hincapié en que se pensó en obtener esta fibra de yuca basados en un principio de sostenibilidad. Como un valor principal de Poltec y teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver respecto a la economía circular. Entonces, la fibra de yuca básicamente se obtiene en el mismo proceso. Es importante saber para entender de dónde sale esta fibra de yuca, y es que el 50% de la yuca como tal es fibra y el otro 50% pues ya son proteínas y el almidón que nosotros vamos a retirar. En esta fibra entonces es una fibra insoluble que está presente pues en la yuca y que, como les mencionaba anteriormente, pues es el 50% de esa producción. Entonces un volumen considerable que, digamos, encontrarle los beneficios a este producto nos va a permitir, pues digamos, poder cumplir, como ya les he mencionado anteriormente, hacia ese punto de la sostenibilidad y responsabilidad ambiental de Poltec. ¿Por qué Poltec decide usarla como ingrediente alimentario para el consumo humano? Es importante tener en cuenta eso que tú mencionas del consumo humano, porque la fibra de yuca, digamos, generalmente la que no se va a un relleno sanitario o la que no se tira, pues digamos, a los vertederos, va destinada a la alimentación animal, ¿cierto? Porque digamos que asociada a esta no se le ha hecho, digamos, un estudio muy profundo sobre los diferentes usos que se le puede dar a este producto, ¿cierto? La fibra de yuca tiene alto potencial biotecnológico porque, como les mencionaba anteriormente, en su interior todavía tiene almidón de yuca. Entonces ese almidón de yuca que tiene ahí es altamente aprovechable. Entonces, cuando nos empezamos a ver ese desafío en investigación y desarrollo, encontramos de que la fibra de yuca sí funcionaba, por ejemplo, para hacer extruidos para alimentación animal, cómo no iba a tener características óptimas para usarlo en matrices alimentarias de consumo humano. Y ahí es muy importante saber que ese uso en matrices alimentarias de consumo humano pues también iba ligado a un proceso de inocuidad importante. Entonces nosotros teníamos que asegurar de que ese producto no solo tuviera las características físico-químicas óptimas para ser usado o que permitiera, pues digamos, en el alimento lograr todo lo que ya más adelante vamos a comentar sobre lo que logra este producto tan maravilloso para los alimentos, sino que también cumpliera pues unos criterios de inocuidad que no fueran a enfermar a ninguna persona y que tuviera los criterios óptimos para ser usado como ingrediente alimentario. Entonces, por eso digamos que la pregunta va enfocada específicamente en la alimentación humana, porque digamos que ha sido todo un reto poder usarla
en alimentación humana, porque eso nos ha llevado a un proceso de tecnificación, a un proceso de preocuparnos más, digamos, por los análisis microbiológicos que se le deben hacer al producto y, pues, digamos, ir cada vez más hacia la seguridad alimentaria, que es otro, digamos, de la preocupación de Coltec. Ok, entonces partiendo de eso, ¿cuáles son las características físico-químicas de la fibra de yuca? Bueno, ahorita pues me voy a devolver un poco de cómo obteníamos esa fibra de yuca, y es importante entender que en el proceso tenemos una parte de la yuca que se va hacia el almidón, que se va a secar, ¿cierto? Que es el almidón nativo, que posteriormente se puede modificar y generar soluciones de textura para la industria, y otra parte que es esa fibra de yuca, digamos, que se bifurcan en dos líneas. Posterior a que esa sale del proceso productivo, esa fibra de yuca se seca, digamos que con una presa de tornillo lo que hacemos es liberar toda esa agua ligada que ya tiene y se lleva a un proceso de hidrólisis en el cual por una fermentación corta, controlada, la fibra de yuca abre un poco para poder utilizar ese almidón que todavía tiene en el interior. Entonces es fundamental entender el concepto de que esa fibra de yuca aún contiene almidón, aunque nuestra matriz alimentaria funciona como una fibra insoluble. Esa fibra insoluble, pues, es importantísimo tenerlo en cuenta para las aplicaciones en las que nosotros lo vamos a hacer. Ahorita vamos a hablar sobre esas aplicaciones. Una de ellas es, por ejemplo, la disminución de pastas en fruta, y precisamente esa característica de que sea fibra insoluble la vamos a tocar en ese punto. Pero es importante que la tengamos presente desde ahora, porque es la que nos va a dar pie, ¿cierto?, para entender una de esas características. Luego de entender de que se hace un proceso de hidrolizado y ya la molécula está lista para usar, digamos, esa molécula de fibra está lista para ser usada, vamos a encontrar que ella, pues, digamos, nos va a retener un poco de agua, nos va a retener un poco de aceite, y como tiene ambas características de retención de agua y retención de aceite, pues va a ser un coadyuvante, por ejemplo, en los productos cárnicos para la elaboración de la emulsión. Entonces se tiene que tener muy presente que ese producto cárnico, en el momento en el que se esté elaborando, se le agregue la fibra de yuca, va a tener un coadyuvante adicional para la generación de la emulsión cárnica. Entonces, recordando un poco sobre el proceso de elaboración de los cárnicos, nosotros cuando empezamos a elaborar, por decir, una salchicha, nosotros ponemos en el cúter la carne y activamos la actinamiosina, que son unas proteínas que están presentes ahí. Esa actinamiosina lo que hace es que nos permite formar un gel. Lo que nosotros hacemos con nuestras soluciones en texturas, en donde la principal, digamos, uno de los principales componentes es la fibra, es ser un coadyuvante de esa formación del gel cárnico como tal, y que en el momento en el que haya cocción de ese producto, digamos, no vaya a haber sinergias o no se vaya a dañar. Entonces esas son dos características fundamentales que vamos a tener ahí. Adicional, pues, de que es nuevamente hago hincapié que es una fibra insoluble. Ok, perfecto. Juan, ¿y cómo funciona la solución que ofrece Coltec, pues, que se basa en la fibra de yuca? Básicamente, entonces, como les contaba, nuevamente vamos a tener el ejemplo del cárnico. Nosotros generamos ya la activación de la actinamiosina, nosotros ya, digamos, generamos ahí un proceso en donde se empieza a generar esa emulsión, es decir, que el agua se empieza a unir con las partes grasas, empiezan a interaccionar entre ellas, y digamos que es como si ellas tuvieran dos brazos, en el que una tiene la grasa y otra tiene el agua. Cuando nosotros, digamos, disminuimos la cantidad de carne, ¿cierto? Digamos, por mejorar los costos, por tener una mayor productividad, y le agregamos un coadyuvante como nuestra solución basada en fibra de yuca, que tiene otros ingredientes, entre ellos el almidón. Entonces, lo que nosotros buscamos es que el almidón nos ayude a tener, digamos, un gel, ¿cierto? Un gel óptimo que nos permita disminuir las sinéresis, que nos permita disminuir, digamos, pues que las mermas, por ejemplo, en cocción por la retención de agua, y entra la fibra insoluble, que, como les mencionaba anteriormente, entonces también tiene esa capacidad de retención de agua y de retención de aceite.
En esas dos entonces, digamos, es el almidón y entra la fibra de yuca en donde digamos, se unen una y la otra y se entrelazan entre sí, formando, digamos, un gel muchísimo más duro en el que vamos a tener, digamos, mayor dureza, por ejemplo, en un jamón, en el que vamos a tener menor retención de agua, digamos que la tajabilidad en el proceso productivo va a ser muchísimo más óptima, ¿cierto? Porque tiene ese coadyuvante que nos va a generar esa dureza, así como se la hizo en este momento, al momento de generar todos esos procesos. Perfecto. Juan, ¿en qué matrices alimentarias se puede usar este producto? Pues, ¿qué aplicaciones tiene? Este producto, digamos, es un producto demasiado versátil, ¿cierto? Y que tiene muchísimas aplicaciones. Básicamente, durante el video hemos hablado de aplicaciones en geles cárnicos. Es muy importante, pues, como conocer, y ahorita vamos a ahondar un poco más en ellos, pero también es importante saber que la fibra de yuca es un ingrediente muy versátil que podemos usar en diferentes materias primas. Por ejemplo, una super ganadora es, por ejemplo, para las pulpas de relleno, por ejemplo, para las guayabas de relleno, que en muchas ocasiones se le pone muchísima fruta y mucha azúcar para poder que llegue a los sólidos y tenga una termoresistencia adecuada. Es decir, que cuando yo lo vaya a hornear y lo pongo pues en el horno, no se vaya a chorrear, no se vaya a generar, digamos, ese pegote en la lata. Entonces eso es muy chévere porque lo que nos permite la fibra de yuca es reemplazar o disminuir un poco el uso de esa pulpa, generando un ahorro significativo, es decir, con la misma pulpa voy a poder tener mayor cantidad de guayaba de relleno, por ejemplo, porque nos va a brindar, digamos, esas características de fibra insoluble que encontramos en la misma fruta. Entonces ella va a participar ahí mismo como si fuera un ingrediente de la misma fruta. Por eso era importante entender que era una fibra insoluble, ¿cierto? Y aparte porque tiene muchísima resistencia térmica, y esa resistencia térmica básicamente lo que va a hacer es que nos va a limitar que cuando estemos horneando el producto, se vaya a chorrear en la lata. También lo podemos usar, por ejemplo, en los cárnicos, como ya les mencioné, en arequipas de relleno, cumpliendo esa misma funcionalidad que les mencionaba anteriormente. Se puede usar, por ejemplo, en pulpas como tal, en pulpas de fruta para generar otros productos y disminuir, digamos, el uso de esa cantidad de fruta que vamos a tener ahí. Perfecto. Bueno, entonces hablando de cárnicos, amplíanos un poquito como los beneficios que tiene esta fibra para los productos, pues, cárnicos. Entonces vamos a volver un poco a la explicación, digamos, más someramente, en el que nosotros tenemos el almidón que va a generar ese gel y la fibra de yuca se va a interponer, pues va a quedar entre el gel y va a generar esas condiciones de dureza. Entonces una de las características principales cuando hablamos de un jamón, por ejemplo, es la dureza que nos va a permitir tener en ese jamón, y la dureza es fundamental. Bueno, digamos que más que la dureza es la sensación cárnica en boca. Esa sensación cárnica es fundamental porque nos va a dar unas características de secado adecuado, de mordida adecuado, y nos va a permitir que el producto se taje adecuadamente, que no haya pérdidas en el tajado, que pueda generar, digamos, una emulsión muy buena que nos permita disminuir la cantidad de sinéresis que vamos a tener sin afectar de pronto la dureza, porque a veces es uno de los problemas, por ejemplo, de otros almidones, que lo que sucede es que como retienen simplemente agua y esa agua la pierden muy rápido, o sea, generan sinéresis muy rápido, se empiezan a generar muchos daños en el producto. Entonces ahí, por ejemplo, es un ahorro muy grande que nosotros vamos a tener con esta solución, porque vamos a disminuir la cantidad de devoluciones que van a llegar a nuestra empresa, vamos a evitar la cantidad de pérdida en cocción, por ejemplo, porque como les mencionaba, esa característica de termoresistencia de la fibra de yuca nos va a permitir que en el momento de la cocción, cuando estemos haciendo la cocción del jamón, pues no vaya a haber tanta disminución de tamaño de la pieza cárnica que nosotros estamos elaborando. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Y otra, digamos, súper ganadora o fundamental de la fibra de yuca es que me permite disminuir
el uso de proteína texturizada, ¿cierto? La proteína texturizada generalmente va en aumento del costo, aumentando el valor de nuestra producción, de nuestro producto terminado. ¿Cómo? Entonces, digamos que uno se podría preguntar, pero entonces, ¿cómo la fibra de yuca me va a disminuir una proteína si la fibra de yuca no tiene tanta proteína? Entonces hay que entender que la fibra de yuca, pues que la proteína como tal tiene una función estructural. Esa función estructural la podemos entender también desde nuestro propio cuerpo. Cuando nosotros hacemos ejercicio y necesitamos, digamos, recuperarnos rápidamente, como hay una rotura en nuestros músculos y en nuestros ligamentos, lo que hace la proteína es hacer una reestructuración de ese producto. Eso mismo pasa cuando nosotros estamos haciendo un gel cárnico. Es por eso que cuando nosotros hacemos un gel cárnico, esas fibras de la carne se unen y nos permiten tener un gel cárnico que después lo vamos a convertir en una salchicha, en un jamón, pues de acuerdo a la que sea la formulación, ¿cierto? Entonces eso mismo pasa con lo que les contaba anteriormente, por esta posibilidad de lo que yo les cuento, de que el gel, de que el almidón el almidón de yuca nos genera un gel y la fibra se interpone en ese proceso, ¿cierto? Está en medio de ese gel que nos permite tener mayor dureza, pues va a asemejar un poco a esas funciones estructurales, sin decir que va a suplir esas funciones estructurales, pero digamos que en el proceso productivo podría funcionar muy parecido a esa proteína. Entonces lo que nos permite disminuir esa cantidad de proteína. Ok, entonces por decir así, ya el jamón no se nos va a partir. No se va a partear cuando nosotros estamos haciendo, por ejemplo, la prueba de rollo, que es mirar, por ejemplo, cómo se va a formar ese rollo de jamón. Entonces no se nos va a romper y nos va a dar un rollo pues adecuado, un rollo que se permita realmente ver estéticamente bien. Bueno, y en términos generales, ¿cuál es la propuesta de valor del uso de la fibra de yuca? Uno de los valores de las propuestas de valor principales es la versatilidad del producto, ¿cierto? Como les contaba, lo puedo usar desde una fruta hasta un producto cárnico. Y de acuerdo en donde se vaya a usar, ella va a tener unas características diferentes, ¿cierto? Digamos que nosotros acá no solo vendemos la fibra de yuca como la fibra de yuca y ya, sino como una solución integral en donde está la fibra de yuca como ingrediente principal, ¿cierto? Es el protagonista de esa solución. Pero en ese protagonismo de la fibra de yuca hay otros antagonistas que van a potenciar esas capacidades que tiene la fibra de yuca para poder generar una solución integral en la formulación que nosotros lo vayamos a usar, tanto desde un cárnico como todos los beneficios que ya les conté, como por ejemplo una salsa. Entonces, por ejemplo, problemas de la industria como la escasez de la pasta de tomate. Eso es una realidad que aunque en este momento, digamos, no sea la que estemos viendo, en cualquier momento del año podríamos tener una escasez de pasta de tomate y necesitaríamos poder hacer la misma cantidad de salsa con menos pasta de tomate. Y ahí es donde viene el beneficio o el valor agregado de esta fibra de yuca, y es que puede ingresar en la formulación sin generar, digamos, sabores residuales o un producto final sensorialmente inadecuado, que a casi nadie, digamos, le genere una satisfacción probar el producto, digamos, porque sabe raro. Porque la fibra, digamos, aunque es insoluble, por su tamaño de partícula tan pequeña, pues no se va a sentir en boca y no nos va a dar esa sensación, digamos, de que eso tiene otro producto diferente al que está ahí. Entonces el tamaño de partícula también es otra característica que debemos tener en cuenta y que incluso nosotros desde nuestra área de calidad pues hacemos esfuerzos para que siempre salga en el mismo tamaño de partícula, en un tamaño de partícula óptimo que se permita usar en esas matrices alimentarias. Entonces yo digo que para resumir, esa propuesta de valor principal de la fibra de yuca no es más que la versatilidad del mismo producto y que es una solución integral que aunque el protagonista es la fibra de yuca, pues van a haber otros antagonistas que van a ser coadyuvantes para que esa fibra de yuca brille dentro de la formulación. Perfecto, Juan. Entonces, muchísimas gracias por este espacio que nos brindas.
y invítanos a las redes o... Claro que sí, pues digamos que principalmente en Poltec siempre buscamos que puedan ser asesorados por uno de nuestros expertos técnicos. Nosotros como Poltec no simplemente buscamos vender un producto, sino asesorar sobre el uso de este producto. Entonces esa es una de las primeras invitaciones, a que hagan parte de ese proceso técnico, puedan potenciar todas sus formulaciones y puedan impactar directamente a su proceso productivo, ¿cierto? Mejorando los costos de producción, disminuyendo el uso de materias primas costosas y pues digamos dándole esa potencialidad en el ahorro que ahora necesitamos tanto en toda la industria de los alimentos, ¿cierto? Sin afectar entonces al consumidor final, porque al consumidor final le va a llegar un producto óptimo, de buena calidad y sensorialmente aceptado, o como decimos por ahí, un alimento con los 5S. Y una de las 5S fundamentales de estos productos es la sostenibilidad, y Poltec le apunta a esa sostenibilidad. Entonces, por redes sociales pueden ver mucho de lo que estamos hablando sobre la fibra de yuca, incluso tenemos un blog que pueden leer y enterarse más a fondo de este producto. Entonces, bienvenidos acá desde la parte de investigación y desarrollo y desde nuestros aliados, pues desde nuestros asesores técnicos, estamos siempre dispuestos a ayudar en cada una de las necesidades que ustedes tengan como productores.